Bueno, sin más que decir, le doy el pase al ingeniero para para que empiece con la ponencia. Ingeniero, ¿se encuentra por ahí? Sí, aquí estoy. Buenas tardes. Si me logran escuchar claramente, voy para empezar a transmitir la pantalla. Sí, sí, claro. Transmita. Ya dejé de transmitir, me parece. Ah, ya, ahí me parece que está transmitiendo las diapositivas. Sí, así es, sí se ve. A ver, ahí está. Listo, entonces, gracias por la oportunidad de participar. En esta ocasión voy a exponer un, un tema que realicé este mismo año en la planta donde trabajo. Lo realicé así como una oportunidad de mejora para el sistema eléctrico en general de la planta donde trabajo, luego de observar, desde que empecé a trabajar prácticamente, a observar un problema recurrente, sobre todo, especialmente, y como siempre pasa en muchos otros lados, en la época de lluvias, que hay cortes de energía, típicamente. Entonces, en esencia, el problema es que cada vez que habían problemas eléctricos, ¿no? Ocurrían cortes en la planta, pero eran cortes parciales en muchos casos, o cortes totales. Pero en estos cortes tenían un origen bien particular, según las observaciones de los eventos ocurridos. Más adelante se aclarará. Eh, Presentando la problemática. Este es un evento que ocurrió realmente el 4 de septiembre del año anterior. Fue un evento masivo. Antes de continuar, hay que aclarar que esta planta de bombeo es la única planta que abastece de agua al núcleo urbano de la ciudad de Guayaquil, a sus parroquias urbanos y urbanos rurales. La ciudad de Guayaquil en Ecuador, con un núcleo de personas de aproximadamente 3 millones de personas, de habitantes. Esta es la planta, la única que abastece a toda esta zona. Es una de las mayores de la región, del país, perdón. La planta está ubicada a las afueras de la ciudad y para tener en cuenta tiene una alimentación eléctrica a 69.000 voltios, o sea, 69 kV. Entonces el evento que ocurrió el día 4 de septiembre fue de tal relevancia que incluso el comunicado lo dio incluso la Corporación Nacional de Electricidad de mi país. Y claro, el comunicado respectivo de la empresa. Nos hicieron esperar las críticas en las redes sociales, como se ve ahí en la imagen. El problema fue que durante aproximadamente 12 horas se interrumpió el servicio de agua potable, es decir, la planta no distribuía agua potable. El evento que ocurrió fue, así como se ve en la imagen de la izquierda, el mismo día, 4 de septiembre, fue un daño físico en el cable de 69.000 voltios de la línea. Este cable tiene un problema en su distribución, en su recorrido, perdón, que a la salida de la subestación más importante de la ciudad, denominada como Subestación Pascuales, a la salida, que de ahí sale el recorrido por aproximadamente 10 kilómetros hasta la planta. A la salida de esta subestación, por algunas maniobras de la empresa distribuidora de energía, ellos estaban realizando trabajos en otra línea cercana también. Algo ocurrió, salió mal y si el cable se partió. El problema es que esta línea y muchas otras líneas de 69.000 voltios pasan por sectores, se podría decir que urbanos rurales, denominados aquí en nuestro país como cooperativas. No sé si por allá también se les conoce así. Son pequeños asentamientos, eh, no son regularizados por las municipalidades. Acá le llaman invasiones. Entonces, ese recorrido a veces puede ser un poco peligroso. Incluso se ve en la imagen que tuvieron que acceder al patio de una persona, de una vivienda, para poder realizar los trabajos. Adicional a eso,
se desconoce pues cuál habrá sido la maniobra que realizó la empresa distribuidora de energía para dañar de esa manera el cable. Recordar que si alguno aquí es eléctrico, estudia ingeniería eléctrica, el cable de aluminio que se usa en estos casos es de alto calibre, un cable de aproximadamente 350 MCM se denomina al calibre, un grosor bastante considerable. Parece una manguera incluso el cable. Y algo, ¿qué clase de evento habrá sido para que se parta un cable como ese? En la imagen de la derecha, ese es otro evento ocurrido este año, el 23 de marzo. Eso fue después de una tempestad, una tormenta eléctrica, fuertes lluvias, se deslizó el terreno debajo de un árbol y el árbol cayó encima de una línea eléctrica también de 69.000 voltios, de otra localidad, no es necesariamente la de nuestra. Pero sin embargo, lo interesante, y como dije en un principio, eh, ocurrían en nuestra planta eventos recurrentes muy seguido, sobre todo durante la época de la lluvia, que muchas veces no tenían nada que ver con nuestra propia línea. Es decir, ocurrían cortocircuitos o fallas en otras líneas de alimentadoras de 69.000 voltios. Y sin embargo, la falla afectaba a nuestra planta y salían de servicio algunos motores de bombeo. Y este fue el caso, el día del 23 de marzo. La interrupción fue en nuestra planta, la interrupción fue parcial, aproximadamente la mitad de los motores que estaban bombeando salieron de servicio. Y la causa fue por una falla eléctrica en otra línea de 69.000 voltios, ajena completamente a la planta de bombeo. Eh, y así ha ocurrido muchas veces este año y en años anteriores, solo que este año parece que se agravó el asunto. Hubo muchos más casos así, en donde salía de servicio la planta, parcial o totalmente, y la gran mayoría de motivos no tienen nada que ver con nuestro sistema eléctrico, con nuestra línea eléctrica que nos alimentaba a la planta. Eran fallas en otras líneas y la variación de voltaje, comúnmente dicho, causaba que actuaran las protecciones de nuestros motores, de las bombas, y salieran de servicio. Mi hipótesis fue de que esto no es posible. No es posible de que tantas veces actúen las protecciones de un sistema eléctrico industrial grande o de hecho hasta en cualquier tipo de sistema eléctrico industrial por culpa de fallas ajenas o fallas lejanas. Es decir, mi hipótesis fue de que no había una correcta coordinación de protecciones en la planta. Y a partir de eso empecé a recopilar información o empecé a investigar un poco. eh, Primero el sistema eléctrico local, el sistema eléctrico de la planta. El sistema eléctrico local me refiero a desde dónde nos alimentamos en nuestra planta. El sistema eléctrico de la propia planta, las protecciones eléctricas, entre otros. En esta pantalla se puede observar a ver, un momento. Ya. Se puede observar una foto ilustrativa, es la real subestación, el de la planta. La planta tiene dos transformadores de 16 MVA y otros dos transformadores de 12 MVA. Esos cuatro transformadores alimentan a la planta con una capacidad instalada total de 56 MVA. En realidad el consumo, la demanda es bastante menor, pero debido a la criticidad del proceso, que es agua potable, se tiene un poco de redundancia en las instalaciones eléctricas, porque se puede tener el caso de que un transformador necesite salir por mantenimiento o de manera emergente, entonces el otro transformador puede abastecer la carga de las bombas de alta potencia sin problema y no se afecta al suministro y a la operación de la planta. Por ello es que la capacidad instalada es bastante alta. Pero típicamente la planta de bombeo consume 17.5 megavatios aproximadamente, hasta 18 o 18,5 más o menos en demanda alta de agua potable.
No más de eso. No, típicamente por ahora no se llega a más de eso. Es bien extraño llegar incluso a 19 megavatios de demanda. Conforme pasen los años, la ciudad crece, se expande, la demanda de agua potable va a ser más alta y entonces poco a poco también aumentará el consumo de energía eléctrica de esta planta. Su capacidad instalada podrá abastecer. Pero sin embargo, el problema que está teniendo no es de ese aspecto, sino es de, se podría decir, confiabilidad de su propio sistema eléctrico. En la parte derecha de esta imagen podemos ver lo que le indiqué hace un momento, la subestación Pascuales. Es la subestación, una de las subestaciones principales de la ciudad de Guayaquil, porque recibe la energía desde una de las centrales hidráulicas generadoras más grandes del país, denominada como la Central Molino, o comúnmente llamada Paute, ubicada en la Sierra Ecuatoriana. Esta central, desde la central se recibe la potencia casi directamente hasta la ciudad de Guayaquil mediante dos circuitos de 230.000 voltios. No es toda la demanda de la ciudad de Guayaquil, también se alimenta desde otros lados, pero buena parte de la energía eléctrica de Guayaquil viene desde esa subestación y se transforma en la subestación Pascuales. Este es un gráfico real tomado del operador de energía de nuestro país. En nuestro país, Ecuador, la energía se opera, el Estado lo opera. Entonces, esta información está libre en Internet. Los niveles de voltaje son en azul 230.000 voltios. Se tienen los dos transformadores que reduce a 138.000 voltios, de la cuales salen varias interconexiones que circulan localmente dentro de la ciudad en ese nivel de voltaje. Y otros dos transformadores que bajan la energía, el voltaje a 69.000 voltios, de los cuales de ahí salen varios alimentadores para alimentar a ciudadelas, a domicilios, locales comerciales, pero también hay en particular dos alimentadores industriales exclusivamente. Uno de ellos se le ha denominado como bombeo, vamos a referirnos así a la planta de bombeo con ese nombre. Ese es el alimentador exclusivo, que es la línea de 69.000 voltios que recorre aproximadamente 10 kilómetros y va hasta la planta de bombeo de agua potable. Otro alimentador, por ejemplo, es este denominado como cervecería, es una industria grande, es la Cervecería Nacional. Se conecta a 69.000 voltios, por ejemplo, y tiene un alimentador exclusivo. Otros alimentadores, como se ven aquí en pantalla, son para poblados, tipos residenciales, para ciudadelas, ¿no? Y el problema es que estos alimentadores de 69.000 voltios, las líneas de 69.000 voltios, son de las más susceptibles respecto a líneas de alto voltaje, son de las más susceptibles a producirse fallas, pues porque como se ve en la imagen anterior, eso pasa mucho en las líneas de 69.000 voltios, lo de la imagen de la derecha, son alcanzadas por árboles, por, por ramas que crecen cercanos y la empresa encargada de su mantenimiento no le ha dado la atención debida. Las ramas alcanzan el cable y pueden producir fallas. Y estas fallas, la cantidad de estas fallas se acentúa mucho en la época de lluvias. Entonces, como decía previamente, muchas de esas fallas, cortocircuitos debido a ramas o a tormentas eléctricas, se da en estos otros alimentadores, justo los que se ve aquí abajo. Los otros alimentadores reciben en especial, más adelante veremos este alimentador denominado como Daule, debido a su larga extensión. Es más probable que ocurran problemas en él, fallas en él. Pero las fallas, en resumen, las fallas en estos otros alimentadores eran los que causan que la planta de bombeo actúe en sus protecciones y los motores de bombeo salgan de servicio. Eso es un problema para nosotros como operadores de las plantas porque imaginen que es la única planta que abastece de agua potable a un núcleo urbano bastante grande, 3 millones de habitantes. eh, que se interrumpa el servicio de una sola bomba, sobre todo de las bombas más grandes, representa bastante afectación a la continuidad del servicio.
Aproximadamente el 11% de la demanda de la ciudad, del 11 al 13%, la cubre una sola bomba de agua, de las más grandes en esta planta, porque esta planta tiene dos tamaños de bomba. Vamos a enfocarnos en este momento solo en las más grandes, que son las de más impacto. Entonces, que salgan de servicio, por ejemplo, la mitad de la cantidad de bombas o un cuarto de la mitad de las bombas es una afectación grande que nosotros como operadores tenemos que atender de manera inmediata e ingresar alguna otra bomba que esté en reserva. Porque asimismo, dado la criticidad del servicio, la cantidad de bombas es mayor a la necesaria, pero eso es porque siempre se requiere que hayan equipos en reserva, ¿no? Es una cuestión eso de mantenimiento. Si un equipo falla o no está apto para funcionar, sale de servicio, ya sea de manera emergente por sus protecciones o nosotros lo apaguemos y puede entrar otro servicio, otra bomba, otro equipo a reemplazarlo. Entonces, continuemos. De allí, este año lo que hice fue recopilar los eventos ocurridos en los últimos 15 meses. Desde abajo, empecé el 14 de enero de 2022 como el primer evento que registrado, el cual pude analizar. Hasta el último evento registrado fue el 16 de marzo. Durante estos 15 meses pude catalogar, clasificar las fallas que ocurrían y yo decidí clasificarla de esta manera. Ponerle una descripción en qué tipo de evento era y luego cómo afectó a la planta. Ya. Si nos damos cuenta y somos un poco meticulosos en leer la tabla, la gran mayoría, se puede ver aquí, de eventos que se registraron y que se tuvo, eran a nivel de 69 kV, a nivel de líneas de 69.000 voltios. Muchas líneas de 69.000 voltios fallan, o sea, la falla es mayor que en líneas de mayor voltaje. Y eso es algo común. La probabilidad de falla en las líneas es más alta cuanto menor es el nivel de voltaje. Y eso se da primero porque hay mucho más número de líneas de menores voltajes, ¿no? Y segundo, por el tamaño de la estructura. Las estructuras de las líneas de más voltaje, de mayores voltajes, son más altas y más espaciadas. Los cables están más espaciados. Por lo tanto, es menos probable que ocurran fallas mayores. Entonces, la línea de 69 kV en nuestro país, Ecuador, es la línea de voltaje, la línea de transmisión del menor voltaje, porque de ahí los voltajes mayores son 138.000, 230.000 voltios y la más alta es 500.000 voltios. Entonces, la de 69.000 voltios es la de menor voltaje respecto a lo que se cataloga como alto voltaje. La afectación se ve en la última columna. GB significa grupo vertical, o sea, el grupo de bombeo de disposición vertical, esas son las bombas más grandes, y GH es el grupo de bombeo horizontal, es decir, la bomba está dispuesta horizontalmente, el eje es horizontal. Las bombas que analicé son las de eje vertical, porque esas son las de más alta potencia. Son motores de 2.400 kilovatios. La capacidad hidráulica es de aproximadamente 1.700 litros por segundo, es la característica nominal de ese equipo. Entonces, esos son los equipos que más impactan en la producción. Es más impactante perder un equipo de estos que perder, o sea, que salga de servicio un equipo denominado como grupo horizontal, porque las bombas horizontales en la planta son de aproximadamente 700 litros por segundo, su capacidad de bombeo. Entonces, frente a los 1.700 que tiene la bomba más grande, la afectación es mayor, perder que salga de operación una sola bomba vertical. Y ahí está catalogado. Como se pueden ver, muchas de las fallas, la mayoría, son parciales, es decir, sale de operación 3 de las bombas verticales y 3 horizontales, por ejemplo, dice la del 16 de marzo. En otras fallas solo sale unas cuantas bombas, ¿no? Pero en aquella que dice general es porque la falla eléctrica que ocurrió en el sistema de transmisión provocó que la planta de bombeo salga por completo de operación. Una de ellas, y crítica, por ejemplo, se puede ver el día 12 de enero del 2023.
disparó por completo nuestra propia línea. Entonces es obvio que la afectación sea general. Este es una de las pocas veces que nuestra propia línea tuvo un cortocircuito, una falla directa. Entonces es natural que sea general la falla. Pero hubo otros eventos también fuertes que sí provocaron que la planta salga de operación de manera general. Por ejemplo, este evento ocurrido el 19 de marzo, el 19 de enero, perdón. Se ve aquí, dice, lo catalogué como transitorio de voltaje, así simplemente. Esto es porque, bueno, se entenderá que al ser una planta de bombeo, esta planta opera 24/7, nunca para. Entonces yo solo soy uno de los supervisores allí, hay otros más, igual que yo, que rotamos, tenemos horarios rotativos. Entonces no todos los supervisores registran el evento de igual manera. Algunos omiten información, ya sea por desconocimiento o por desconocimiento, ¿no? Omiten la información al redactar en sus reportes diarios cuando están de guardia, entonces no puedo yo saber qué ocurrió este día, pero se sabe que fue simplemente a este nivel de voltaje. Y eso, claro, la afectación fue general. Esto de aquí se puede ver aquí, una pequeña falencia cuando se trabaja en equipos. El no reportar correctamente los daños, las fallas, las faltas de energía, luego perjudica un poco los análisis posteriores si es que se desea hacer. Entonces, al menos yo, pero en lo personal, soy un poco meticuloso en describir las fallas. Y así, han habido otros eventos que han causado simplemente una baja de voltaje. La planta continuó operando, ninguna protección actuó, pero en la gran mayoría de casos actuaron algunas de las bombas. Esto de EB significa estación de bombeo. Quiere decir que salió de servicio toda una estación de bombeo. Es decir, el impacto fue mayor, pero no fue total. Y así durante los 15 meses que pude lograr recopilar información, el, el total de eventos fueron 20. Con esos 20 eventos hice una mini estadística, se podría decir, en donde todo ese listado lo dividí, lo clasifiqué en tres clases de eventos. Uno es la categoría de fallas solo en líneas de 69.000 voltios, de los cuales fueran tres en total de los 20. El otro categoría de eventos lo catalogué como fallas en las líneas de transmisión de mayor voltaje, es decir, de 138.000 voltios hacia arriba. Y solo hubo 5 de esos eventos. Y en la siguiente categoría eran fallas en la subestación principal. No se supo qué clase de falla, pero típicamente seguramente fueron fallas en los transformadores, pero dentro de esa subestación de alto voltaje. Muchas veces la empresa encargada de la operación del sistema eléctrico no nos informaba, entonces tampoco pude obtener información de qué ocurrió, pero se sabe que es dentro de esa subestación de alto voltaje, la que alimenta, hace un momento la que les dije que alimenta a la ciudad de Guayaquil. Se tuvo dos eventos así. Entonces, nuevamente se puede observar que las fallas a nivel de 69 kV son las que más ocurren en un sistema de transmisión de alto voltaje, frente a fallas ocurridas en mayores niveles de voltaje. Cuando, cuando observé esto, ya pero en la realidad, con casos reales, porque en la teoría, cuando uno estudia electricidad, hay ciertas materias en donde se ve este tipo de cosas, fallas eléctricas, y se enseña pues que las fallas son más probables de ocurrir a niveles menores de voltaje. Pero aquí se pudo ver en la realidad, con esta pequeña estadística, que eso se cumple perfectamente. Entonces, esto de aquí, con esto partí también mi hipótesis. Este fue lo primero que hice en mi análisis. Y se pudo ver que efectivamente la mayoría de eventos se daban en líneas de 69 kV.
Entonces, esto de aquí me llevó a modelar, en parte, a simular el sistema eléctrico de la planta de bombeo en el software Power Factory, un software bastante usado en ingeniería eléctrica, eh, un software muy usado para investigación, en estudios académico, profesional. El, Cuando ya tuve la información catalogada, como se vio hace un rato en esa tabla, y cuando ya tuve modelado el sistema eléctrico, yo tuve que recurrir al Operador Nacional de Electricidad de Ecuador, el CENACE, el Centro Nacional del Control de Energía, para que me ayuden, porque esta información no está de manera libre, debería estarlo, pero no lo está, que son los niveles o potencias de cortocircuitos en subestaciones o en barras claves del sistema eléctrico. Estas barras que se mencionan aquí son subestaciones cercanas a la planta de bombeo. Con cercanas pueden ser decenas de kilómetros de distancia, pero eléctricamente son consideradas como fuentes para la planta, sobre todo fuentes de cortocircuitos. Hay una teoría en los sistemas eléctricos de que cuando ocurre un cortocircuito en un sistema interconectado, eh, cualquier subestación o planta generadora de electricidad aporta a dicha falla. Entonces, yo consideré que estas subestaciones eran las claves para poder analizar la parte transitoria de voltaje cuando ocurre un cortocircuito en cualquier parte del sistema cercano a la planta de bombeo. Una vez que obtuve la información del SENACE, lo siguiente fue realizar la propuesta de mejora. Cuando ya pude ver y analizar y simular en Power Factory las fallas en las otras líneas de 69.000 voltios y ver el comportamiento de la planta de bombeo en Power Factory, ahí pues surgió cuál es las propuestas de mejora. La propuesta 1 consiste en, pues, de manera un poco obvia, que se mejore la coordinación de las protecciones, pero también había que identificar, pues naturalmente, qué protección estaba fallando. No se puede decir simplemente mejorar la coordinación, pues lo correcto sería simularlo para ver cómo son las respuestas de nuestros motores, de nuestras bombas, durante esos eventos de cortocircuito, durante esas fallas, esa respuesta transitoria que tienen las máquinas de manera eléctrica, cuando ocurre una falla en otra línea de 69 kV, y así ver si la protección que está seteada, que está configurada en su relé, que es el equipo que monitorea el funcionamiento del motor, a ver si está correcta. Cuando hice la simulación en Power Factory, pude observar que la protección son las funciones 50 y 51, que son las funciones de sobrecorriente de un motor. Esta, esta función de protección eh, debía ser la que necesitaba ser configurada. Un momento. ¿Qué pasó aquí? Debía ser la que necesitaba ser configurada por la respuesta que obtuve en el software de simulación. De los presentes, no sé cuántos estén estudiando electricidad, alguna carrera de electricidad, como para explicar un poco más de detalle luego esto, si desean, se pueden hacer las preguntas. Esta imagen, la de la izquierda, es la pantalla de configuración del relé de los motores. Allí se puede ver en particular eh, un ajuste incorrecto y pude identificar cuando tuve acceso a esta información. Es exclusivamente en aquella función que se denomina como Mechanical Jam Function. Se puede ver aquí. Esta de aquí es una protección de rotor bloqueado cuando el motor está en operación. Cuando el motor está en plena operación, si algo bloquea el rotor,
ya sea la propia carga, que es la bomba, por algo que haya en el impulsor de la bomba, y bloquee levemente o completamente al rotor del motor, esta función de protección va a actuar. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la respuesta de un motor eléctrico cuando su rotor es bloqueado o parcialmente bloqueado? Incrementa la corriente. Su corriente de operación se incrementa. Se incrementará tanto como sea el bloqueo. El máximo bloqueo es cuando el rotor se detiene completamente, algo lo traba por completo y la corriente que se alcanza es igual a la corriente de arranque de un motor. Esta es teoría de máquinas eléctricas, ¿no? Pude observar, y como se ve aquí, que la protección estaba configurada para actuar en 0.1 segundo, es decir, 100 milisegundos, lo cual, si es que alguien aquí ha analizado protecciones eléctricas, eh, se verá que es un tiempo extremadamente corto, muy restrictivo para este tipo de protección, la de rotor bloqueado. Es un tiempo tan corto que ni siquiera un cortocircuito es despejado en ese tiempo. Los cortocircuitos típicamente en los sistemas eléctricos, eh, no me equivoco y no he analizado yo nunca protecciones eléctricas, pero según la teoría, el despeje de la falla, el despeje del cortocircuito se debe dar entre aproximadamente 150 y 250 milisegundos aproximadamente. Un valor como en ese rango típicamente he visto que caen los tiempos de despeje de cortocircuitos. Ahora, los cortocircuitos son eventos extremadamente rápidos, son transitorios electromagnéticos muy, muy rápidos y sin embargo, aun cuando son muy rápidos, el despeje debe darse en un rango como el que acabo de mencionar. Pero fíjense en esto que la actuación de la protección de rotor bloqueado del motor es incluso menor que ella. O sea, ya de aquí de entrada se observa una mala configuración, una mala coordinación de esta protección. Solamente con analizar eso se puede observar aquello, porque las máquinas eléctricas, los motores eléctricos, pueden tolerar, eso es una característica de ellos, pueden tolerar con facilidad corrientes elevadas. Eh, La corriente de operación de estos motores es esta que dice aquí, FLA. FLA 118 amperios. Esta de aquí es la corriente nominal del motor. El motor se conecta a 13.800 voltios, por cierto. Y ahí sí logra la potencia de 2.400 kilovatios. Entonces, este motor tiene una corriente de arranque de aproximadamente 5 veces la corriente nominal. A corrientes mayores de ese valor ya sean consideradas cortocircuitos. La corriente máxima que el motor puede obtener por arranque o por rotor bloqueado es tan solo 5 veces la corriente nominal. Más de eso no logra. Corrientes mayores a esa, como indico, ya son cortocircuitos internos al motor. Y ya ahí actúa otro tipo de función de protección. Pero la función de protección específica para este caso es esta de aquí, mechanical jump. Y ahora, yo quisiera, no sé si puedo contar con la participación de los presentes. Si alguien maneja o ha operado máquina eléctrica, motor eléctrico, ha estudiado motores eléctricos, eh, si alguien sabe o si es cierto que los motores pueden tolerar altas corrientes por mayores tiempos. Quisiera que alguien comente, fuera bueno que alguien comente lo que sabe de esto de aquí, porque esto es importante entender para comprender el por qué este tiempo es demasiado restrictivo. Los motores eléctricos son máquinas robustas, constructivamente están diseñadas para tolerar corrientes mayores a las de su operación nominal. En este caso son 118 amperios. Eh, Como todo motor eléctrico está diseñado para tolerar eso. ¿Por qué? Porque además de eso,
el motor arranca en directo. En la planta así operamos, los motores arrancan en directo. Entonces, cada vez que uno de estos motores arranca con con una corriente de 5 veces el valor de su corriente nominal. El arranque dura aproximadamente 5 segundos, que es el tiempo en que acelera el motor desde su estado estacionario, desde su estado de reposo, hasta la velocidad nominal. Le toma aproximadamente 5 segundos en acelerar y durante esos 5 segundos la corriente del motor es de 5 veces la nominal. Entonces solamente con eso se debe comprender que el motor está diseñado constructivamente desde el fabricante para soportar corrientes elevadas. Ahora, si ustedes se dan cuenta, aquí en la parte que dice pickup, dice 2.5 por FLA. Lo que está diciendo allí es que la protección de rotor bloqueado está configurada o estaba configurada para actuar a un valor de 2.5 veces 118, 2.5 veces en un tiempo de 0.1 segundos. O sea, solo con ver eso y con tener en mente la corriente de arranque de un motor, eh, ya con eso uno se da cuenta de que hay algo mal aquí, de que se está siendo exageradamente restrictivo en la protección de rotor bloqueado. O sea, se está diciendo que a 2.5 veces, es decir, la mitad de la corriente de arranque, la protección de rotor bloqueado debe actuar en este tiempo tan cortísimo. Eso ya es un indicador de que esto no está bien, o sea, no debería ser tan restrictivo. ¿Por qué en tan poco tiempo, si en el arranque le toma más tiempo a una corriente mayor todavía? Entonces, por eso es que de entrada la propuesta era, se debe hacer una coordinación de protecciones. Se debe analizar esto. El área encargada de esto, como en toda industria, están separados por áreas, es el área de mantenimiento eléctrico. Mi área es de operaciones. Nosotros operamos, pero nosotros no trabajamos en esto, no tenemos acceso a esto, pero podemos colaborar o contribuir con información o con observaciones, como es mi caso. La mejora, como había indicado, una mejora de la coordinación de las protecciones. El equipo que se ve en la parte izquierda es el denominado relé de protección o relevador. Ese es el equipo que está monitoreando las variables eléctricas del motor. En el caso de la planta, todos son General Electric. Ahí está el modelo del equipo. El- el- la imagen de la derecha es un estándar del Instituto IEEE, Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. Ellos, como cualquier instituto o colegio de ingenieros, ah, y este que es conocido a nivel mundial, tienen normativas y estándares para que se realice la correcta, puede ser la correcta configuración, construcción incluso de equipos. Dan normativas para instalaciones eléctricas, bueno, para muchas cosas. Entre ellas se tiene el estándar C37.96 de 2012, que es una configuración, una adaptación del de 1996. Este estándar habla sobre la protección de motores de corriente alterna, motores AC, eh, porque los motores de la planta son pues de corriente alterna, como muchos en la industria. La imagen que se ve es es un gráfico, es un gráfico semilogarítmico que muestra el tiempo versus el porcentaje de corriente nominal. El porcentaje que se ve abajo es qué tantas veces supera la corriente nominal. Y hay dos curvas. La curva de abajo, pues es una curva que se la usa en el arranque del motor y la curva de arriba es en operación del motor. Se debe distinguir esto porque no es lo mismo a que cuando ocurra una sobrecarga en el motor cuando está operando a que cuando se lo arranca. Como había mencionado hace un instante, cuando se lo arranca todo motor de corriente, todo motor incluso eléctrico, tiene una corriente muy elevada, bastante mayor a la corriente de operación nominal, y se estabiliza cuando deja de acelerar, cuando ya alcanza su valor
de velocidad nominal. La corriente disminuye y se queda en su valor de operación nominal o en el valor que la carga mecánica le exija al motor. Si la carga mecánica es menor a lo que el motor eléctrico puede, pues la corriente de operación será menor a la corriente nominal. En este caso, las bombas están diseñadas perfectamente para que el impulsor de la bomba, el rodete impulsor de la bomba, bombee agua de una manera que provea un caudal que para el motor eléctrico representa una carga casi exactamente la de su valor nominal, 2.400 kilovatios de potencia, aproximadamente 3.330 HP, caballos de poder. Entonces, la curva de interés sería la de arriba en este gráfico, exclusivamente la curva A, porque como se ve aquí arriba, la curva A es cuando el motor está al 100% de su voltaje de operación, que es el caso en la planta. El caso en la planta siempre los motores están al 100% de voltaje de operación. Los motores ahí no tienen variadores de velocidad, variadores de frecuencia, no tienen arrancadores suaves, ninguno de esos equipos que son electrónica de potencia típicamente usados en motores. Los motores allá en la planta funcionan directamente conectados a su interruptor. No se le hace control a los motores. Entonces, aquí se puede ver, o sea, recordar que este es un estándar y siempre los estándares y normativas son sugerencias de cómo operar correctamente cualquier cosa, porque han sido sometidos a estudios e investigaciones. Se puede ver aquí, en esta curva, que el propio estándar indica que vamos a situarnos en la corriente de operación a rotor bloqueado máxima, a la corriente de rotor bloqueado que debería ser igual a la corriente de arranque, 5 veces la nominal, es decir, 500%. Si nos situamos en la vertical de 500% y vamos hasta la curva de arriba, el punto sería aproximadamente por aquí, ¿ya? Eh, Aproximadamente por aquí. De hecho, un momento, déjeme ver si puedo activar un puntero. Mm, No me deja. No sé si se vea un puntero en la pantalla. Bueno, ahí está. No sé si se logre ver. Mejor así. Ya, continuemos. Justo en esta parte, 500% en la vertical aquí, se ve que el tiempo en segundos es de alrededor de 30 y tantos segundos. Podrían ser 32, 34 segundos. Es decir, el estándar sugiere, esa palabra es clave, sugiere que la protección sea como máximo de alrededor de 32 segundos para un valor de rotor bloqueado que dé una corriente de 500%, la corriente nominal, es decir, 5 veces la corriente nominal, que en este motor es el máximo que se puede obtener por rotor bloqueado. Entonces, se dan cuenta de la enorme diferencia de tiempo entre lo que sugiere estándar. ¿No se está compartiendo pantalla? No, no se ve. No se ve. A ver, déjenme ver si logro cambiar. Mejor así. Ahí, me avisan por favor si se logra ver. Sí, ahora sí. Ahora sí se Ya, ve. ya, entonces continuemos. Lo que le indicaba es, recordemos la corriente de arranque de este motor, 5 veces la corriente nominal. Entonces, esa es la corriente máxima que se logra en el rotor bloqueado, cuando se bloquea el rotor. 5 veces 500% este tiempo, aproximadamente 30 o 32 segundos por aquí, más de 30 segundos. Entonces el estándar lo que es una sugerencia del tiempo máximo que debería tener la protección de estos motores para actuar y sacar de servicio al motor, es decir, desconectarlo.
Este relé lo que hace es operar al interruptor del motor para que se abra cuando hay una anomalía eléctrica de este tipo. Ahora, ¿qué tiene que ver una función de rotor bloqueado con lo previamente expuesto, que eran fallas eléctricas, cortocircuitos de, en otras líneas de 69.000 voltios cercanas a la planta? Bueno, pues aquellos que estudian electricidad, no sé cuántos estudian aquí electricidad como para saber qué tanto explicar o qué tan teórico ser en la exposición. Pero cuando ocurre un cortocircuito, la respuesta del sistema eléctrico circundante al cortocircuito de alta potencia que está ocurriendo es de que el voltaje se cae. Cuando se cae el voltaje, los motores, en este caso, que es la carga eléctrica de interés, sienten aquello, su voltaje disminuye y ocurre una etapa transitoria mientras el voltaje está caído. Es decir, la corriente de operación de los motores va a cambiar debido a esa diferencia en el voltaje de operación. Cuando está ocurriendo el cortocircuito, las protecciones eléctricas de la propia línea de transmisión actúan y la desconectan. Entonces, eso provoca una perturbación bastante severa en el sistema eléctrico, que estos motores la perciben. Esa falla puede estar ocurriendo, ese fallo o cortocircuito puede estar ocurriendo a decenas de kilómetros de distancia, pero eléctricamente son cercanas, porque son líneas de transmisión que se conectan a las mismas subestaciones o a los mismos transformadores de potencia que nuestra línea, la línea de nuestra planta. Entonces los motores terminan percibiendo aquellos transitorios electromagnéticos, aquellos transitorios de voltaje, y, y la respuesta es que su corriente cambia. Entonces cuando las fallas son despejadas, allí es cuando ocurre la mayor perturbación y el mayor transitorio que los motores sienten. Debido a que aquella línea es despejada, es desconectada, se anula, se elimina el cortocircuito que estaba ocurriendo en el sistema eléctrico. Entonces, la respuesta de los motores es que tienen un incremento transitorio y momentáneo en la corriente de operación. Tienen un pico y se estabilizan nuevamente a su corriente de operación normal, 118 amperios aproximadamente. Ese pico que se obtiene es por el relé, y según la magnitud del pico de corriente, según la magnitud del pico, puede caer o no con esta protección, con la protección de rotor bloqueado. ¿Por qué? Porque como habíamos dicho previamente, un rotor bloqueado en un motor se traduce en un incremento de la corriente de operación del motor, eh, de la misma manera que ocurre cuando es desconectado o cuando ocurre un transitorio en un sistema eléctrico. Ese transitorio provoca que el motor tenga una variación en su propia corriente de operación. Entonces, a la final, para el relé del motor, da igual que lo cause. Si lo causa una traba en el eje del motor y es de tipo mecánico, o si lo causa un transitorio electromagnético en el sistema de transmisión, porque ambos a la final van a causar que el motor incremente brevemente, momentáneamente, su corriente. Para el motor no sabe qué se lo causó. Perdón, el relé no sabe qué se lo causó. Simplemente el relé está observando qué está pasando con la corriente del motor. El comportamiento puede ser el mismo, pero él no es capaz de distinguir qué pasó. Entonces, por eso es que termina actuando la protección de rotor bloqueado. Más adelante se verá esta gráfica que estoy explicando, eso en palabras, eh, de aquello. Entonces, esa es la primera propuesta de mejora, una coordinación mejor en la protección. Esta de aquí es la hoja técnica de los motores General Electric, los motores de 2400 kilovatios. En el recuadro rojo de aquí abajo se puede ver lo que indicaba hace un momento. El fabricante de estas máquinas asegura y garantiza que los motores pueden
tolerar corrientes elevadas durante tiempos grandes. ¿Qué es lo que se ve aquí? En este recuadro lo que está indicando es que el motor puede tolerar un rotor bloqueado, un rotor completamente bloqueado a 100% del voltaje nominal durante 25 segundos si es que está frío, es decir, apagado, o durante 20 segundos si es que está caliente, es decir, está en operación, está encendido. Esto de aquí se contrasta con el estándar que previamente vimos, que los tiempos en segundos son bastante altos para rotores bloqueados. Es decir, no solamente el estándar, este estándar, lo avala, sino que el propio fabricante en la hoja técnica del motor dice claramente que él garantiza, el fabricante garantiza que el motor puede soportar sin quemarse un rotor bloqueado durante este tiempo. Recordemos que la corriente de rotor bloqueado es de aproximadamente 5%, incluso aquí lo dice, 5 veces la corriente nominal, perdón. Incluso aquí lo dice, corriente de rotor bloqueado es del 500%, es decir, 5 veces la corriente nominal que es 118 amperios. ¿Cuáles serían los beneficios de aplicar esta mejora? Pues naturalmente, con una mejor coordinación de protecciones se va a reducir la cantidad de salidas emergentes de los motores debido a cortocircuitos que son ajenos a la planta de bombeo. Va a lograrse una mejora de la confiabilidad del sistema de las protecciones eléctricas y, y una vez teniendo esto, se logrará que la coordinación sea adecuada, intentando seguir estándares internacionales para protección de motores AC. Lo más importante, no afectará tan seguido a la continuidad de la operación de la planta. Esta es la primera propuesta. La segunda propuesta es un poco más utópica, por así decirlo, porque como en toda industria, en toda organización, hay una limitante en el presupuesto. Siempre el presupuesto, el dinero, lo económico es la limitante. Entonces esta segunda propuesta es más utópica, un poco más difícil de alcanzar. Quisiera saber si hasta ahora hay dudas o comentarios respecto a esto. Como dije, ya aquí en esta parte de la propuesta 2 vamos a observar lo que indiqué respecto al comportamiento de la corriente del motor cuando ocurre una falla, un cortocircuito lejos en alguna otra línea de transmisión. Esta propuesta consiste en que se migre a una línea de transmisión de mayor voltaje para la planta. En la imagen, es una imagen real, la de la izquierda, esa es una línea que realmente está en la zona de la planta de la planta de bombeo, pero es de otra industria. Esa no es la línea de 69.000 voltios de la planta de bombeo, pero sirve para ilustrar lo que se dijo al inicio de la presentación, de que las líneas de 69.000 voltios son las más susceptibles a que los árboles, a que las ramas los alcancen. Incluso máquinas de construcción como grúas, volquetas, tráiler, camiones, grúas que se denominan en algunos lados como plumas, ese tipo de grúas altas. Ya, incluso esas máquinas de construcción las pueden alcanzar a las líneas. Y eso es porque el poste, primero, no es lo suficientemente alto. Y segundo, el espaciado que hay entre los tres cables no es tanto como para que si es que lo alcanza una rama, o sea, el espaciado entre ellos no es tanto como para que si lo alcanza una rama no ocurra una falla. Ya, al alcanzarle una rama, el espaciado entre los cables puede alcanzar a tocar dos o tres de los cables, perjudicando aún más la falla, porque la falla es peor cuanto más o sea, cuanto más cables estén involucrados en el cortocircuito. Si la rama alcanza solo un cable, o sea, una fase de la línea, la falla se le denomina falla monofásica, es un poco, es grave, pero no es tanto.
Si la rama alcanza 2 de los cables, o sea, 2 fases, es una falla bifásica y es peor que la monofásica. Asimismo, el peor escenario de falla es cuando el objeto alcanza las 3 fases, es decir, los 3 cables, y se produce una falla trifásica. Es la peor condición de falla, es más fuerte aún el cortocircuito. Entonces, el espaciado de los cables juega ese papel importante en estos casos. Si el espaciado es menor, es fácil para el objeto tocar más cables, ¿sí? Frente a una línea de mayor voltaje, como se ve a la derecha, que la estructura típicamente por normativa es más alta, es más difícil de alcanzar, y adicional el espaciado entre los 3 cables es también mayor. Entonces, si es que llegase a haber un árbol así de alto cerca de esa línea, es más difícil para esas ramas tocar los 3 cables, porque como había mencionado, el escenario de la falla se agrava cuanto más fases están involucradas en la falla. Actualmente, la potencia de cortocircuito, que es un parámetro importante para analizar estabilidad de un sistema eléctrico, la potencia de cortocircuito de la planta de bombeo se sitúa en aproximadamente 940 MVA, más o menos. Estos valores no, en la realidad no son exactos, no se alcanzan con exactitud. Adicional de que este es un valor que lo solicité del SENACE y que lo respaldé un poco con mi modelamiento, con mi sistema modelado en Power Factory. Ahora, si en lugar de la línea 69 kV la planta se alimentara de una línea de 138.000 voltios, la potencia de cortocircuito simulada aumentaría en esta cantidad, hasta 2.700 MVA. Un aumento de la potencia de cortocircuito de una planta, de una industria o simplemente de una subestación significa una mayor estabilidad de varios tipos, incluso estabilidades de varios tipos. En este caso particular, estabilidad de voltaje. Una mayor estabilidad por lo que la planta en general, con sus cargas, con en este caso son motores, tendrían menos afectación ante los mismos eventos en el sistema eléctrico. ¿Por qué? Porque simplemente la planta es más robusta. El sistema eléctrico de la industria es más robusto por tener una mayor potencia de cortocircuito. Y esto se logra pues por teniendo un nivel de voltaje más alto en la alimentación eléctrica. Naturalmente estos proyectos son muy costosos, llegan a costar decenas de millones de dólares, porque no solo es el trazado de la línea, es decir, las torres con el cableado que deben recorrer la misma distancia, alrededor de 10 kilómetros, sino que también incluyen protecciones eléctricas adicionales, una subestación de mayor voltaje con equipos, otro equipo costoso es el transformador de potencia. Tendría que ser un transformador de 138.000 a 69.000 voltios, lo cual ya es otro impacto en los costos de un proyecto así. Aquí está lo que había indicado hace un momento. Esta es la simulación. Aquí estoy comparando eventos reales ocurridos y los comparo. ¿Qué pasaría si la planta estuviera conectada a 138.000 voltios y lo que ocurre cuando está conectado en el presente a 69.000 voltios? Este de aquí es un evento que ocurrió el 13 de marzo. Fue una falla trifásica del alimentador Daule. Previamente, acá previamente había mostrado este Daule. Está en la misma parte de la subestación que la línea de bombeo, la línea de la planta de bombeo. Entonces, este es un alimentador, una línea de 69.000 voltios bastante crítica, a la que le ocurren bastantes fallas y cortocircuitos frecuentemente y que afectan a la planta de bombeo. Como le había indicado, cortocircuito trifásico indica que algún objeto tocó los 3 cables de la línea y provocó un cortocircuito bastante fuerte. Este en particular, según información que me llegó, fue justamente por una grúa que tenía su brazo extendido hacia arriba y alcanzó los 3 cables. Desconozco si alguna persona salió herida, la verdad, pero el evento ocurrió.
Justo por esa zona se estaba construyendo, creo que la construcción era de algún galpón o de algunas bodegas de tipo industrial. Pero este vehículo causó esta falla, este cortocircuito. En la imagen de arriba se puede ver lo que ocurre con el voltaje, al menos en la planta nuestra, lo que ocurriría con el voltaje con una falla de estas. Una falla de este tipo va a causar que el voltaje momentáneamente se caiga, y en este caso el voltaje se cae a aproximadamente 56 kV, es decir, de 69.000 voltios, que es el voltaje normal de operación. Cuando ocurre el cortocircuito, en ese instante el voltaje de manera casi inmediata se cae y la caída, al menos en simulación, es de hasta un valor como este, 56.000, 53.000 voltios. Lo que en la imagen, en la parte de arriba de la primera imagen, se representa como aproximadamente un 81%, un 78%. Estos son valores en por unidad donde uno es 100%. No, entonces la caída es puede ser de hasta el 78% del voltaje. Eso ya es una afectación al voltaje de operación de los motores. ¿Ya? Ahora, ante un evento igual, si la planta de bombeo estuviese conectada a 138.000 voltios, obtuve en la simulación que, miren cuánto sería el voltaje, aproximadamente 60.000 voltios, 58.000 voltios. Es decir, si lo vemos en porcentaje, de caer a 81%, ahora cae a 87%. Es decir, ahí es significativa la diferencia. Aquí se puede ver la robustez del sistema eléctrico si es que la planta de bombeo estuviese conectada a 138.000 voltios. Es decir, los equipos de la planta, los motores, las bombas, sentirían menos afectación. Ya, ese es la consecuencia buena de tener un sistema más robusto, pero como había dicho, son proyectos costosos. Este es el mismo evento, y esto es lo importante, este es el comportamiento de la corriente. En la imagen en ambas imágenes se ve lo mismo. La primera parte de la imagen es la velocidad del motor, cómo se afecta la velocidad cuando ocurre el cortocircuito. Y la segunda parte de la imagen es la corriente del motor en kiloamperios, está en kiloamperios, ¿no? Por cierto, esto se ve que cae y luego se recupera es porque, como había dicho previamente, los cortocircuitos en las líneas son despejados por la propia protección de la línea. Es decir, cuando ocurre un cortocircuito, los relés y protecciones de aquella línea de transmisión lo que hacen es desconectar la línea. Y cuando la línea es desconectada, pues ahí es cuando se recupera el voltaje, porque el cortocircuito se disipa, se elimina. ¿Ya? Lo hice yo con un tiempo de 200 milisegundos en la simulación. Lo que hice fue suponer que la protección de aquellas líneas ajenas a la planta actúan en 200 milisegundos despejando la falla. Entonces, ese es el tiempo en que el voltaje está caído. El tiempo que dura el cortocircuito hasta que las protecciones de aquella línea de transmisión despejan la falla y el voltaje se recupera. Entonces, esa es la respuesta que se ve aquí. Cuando ocurre el cortocircuito, el motor lo que siente es una caída en su velocidad hasta este punto y aquí es despejada la falla, entonces se recupera nuevamente la velocidad del motor. En este caso, aquí se puede ver, esto era lo que me interesaba que se viera. Esta de aquí, esta gráfica, es el comportamiento de la corriente del motor. Esto es lo que ocurre cuando el cortocircuito inicia, cae la corriente, se intenta estabilizar mientras el cortocircuito aún se está dando en aquella línea de transmisión hasta que el cortocircuito es despejado 200 milisegundos después, 0,2 segundos. Cuando el cortocircuito es despejado, aquí es lo crítico. Esto es lo que ocurre. Este es el pico de corriente que les indicaba, llegando a alcanzar un valor de 291 amperios más o menos. Depende depende de la realidad de muchas cosas, ¿no? En qué parte de aquella línea ocurre el cortocircuito,
las condiciones operativas del motor, o sea, son varias las variables que en la vida real afectan este valor. Esta simulación ayuda a ver qué tan grandes son los valores que se obtienen, pero naturalmente no es lo que ocurre en la realidad, ¿no? En la realidad puede variar un poco significativamente, pero sin embargo la simulación puede ser una herramienta bastante útil para estimar, para aproximar las respuestas para los comportamientos de los elementos eléctricos. Si se puede ver, 291 kiloamperios, perdón, 291 amperios es el pico que alcanza, y una vez que ya se despeja la falla, pues naturalmente el motor, por su propia comportamiento natural, ese es el comportamiento natural del motor, estabiliza su corriente de operación y la devuelve al valor inicial. Si bien es cierto, hace un momento había dicho que la corriente nominal es de 118 amperios, aquí se está viendo un valor típico de 113 amperios, porque no siempre los motores pues se sitúan en su valor nominal de operación. A veces se sitúan en valores un poco menor, como había dicho, y va a depender de la carga que tenga, la carga mecánica que tenga conectada en su eje. Entonces, 113 amperios es un valor muy típico de operación en la planta de los motores. Entonces, no es de extrañar que sea un poco menor, no tiene nada de malo. Entonces, lo que sí hay que notar es el valor del pico que se obtiene. Entonces, los 291 amperios versus los 118 amperios de corriente nominal, se observa que es aproximadamente 2.46 veces la corriente nominal. Aproximadamente 2.46 veces la corriente nominal. Si volvemos aquí, si volvemos a la lámina que indicaba la configuración del relé, se ve que era aproximadamente, bueno, que era 2.5 veces la corriente nominal. Cuando la corriente del motor llega a este valor, la función de protección de rotor bloqueado hace actuar al relé y el motor sale de operación. 2.5 veces frente a 2.46 veces que se obtuvo en la simulación. Como había indicado, en la realidad esto difiere mucho, pero esto sirve para observar que este tipo de eventos por, por muy poco logran alcanzar a la configuración del relé y hacen actuar a la protección de rotor bloqueado. Habrá situaciones en que el mismo evento es más fuerte o menos fuerte. Si es más fuerte, supera los 2.5 veces, es decir, este valor de corriente, este pico es más alto, por lo tanto esta proporción aumenta, ¿no? Pero en la realidad esto no siempre es así, pues no. Este 2.46 es solo un referencial, como les había indicado, pero sirve para observar que en la realidad este tipo de eventos pueden llegar a alcanzar al valor seteado, al valor configurado para la protección de rotor bloqueado y hagan operar al motor, hagan operar a la protección del motor. ¿Ya? Eh, Ahora, si nos damos cuenta respecto a tiempos, ¿cuánto dura este pico? Pues este es un pico muy breve, porque de inmediato el pico este transitorio se suprime hasta alcanzar el valor de la corriente nominal. De hecho, podríamos decir que aproximadamente por esta zona el transitorio está casi disipado y el motor ha alcanzado nuevamente su estado estacionario de operación. Y el tiempo que ha transcurrido desde este pico hasta esta posición más o menos de la curva, eh, creería yo que no son ni siquiera 200 milisegundos, si nos damos cuenta. Yo he puesto dramáticamente acá, porque justo aquí se alcanzan exactamente el mismo valor de operación inicial, 103 amperios. Pero incluso si vemos cuánto tiempo transcurre desde aquí, desde este pico, hasta este valor en donde exactamente se llega a 113 amperios, son alrededor de, ¿qué? Casi que 430 milisegundos.
Es decir, si vemos eso en tiempos, es menos de la mitad de un segundo. Y en menos de la mitad de un segundo, el transitorio ya se disipa y el motor queda operando normalmente. Es decir, son tiempos muy pequeños que sin embargo la protección de rotor bloqueado hace actuar y saca de operación al motor, casi que de una manera injustificada se podría decir, porque este valor de 290 amperios, el motor lo puede tolerar perfectamente. Porque, como le había indicado previamente, ¿qué es lo que decía el fabricante? El fabricante decía primero que puede soportar corrientes de rotor bloqueado. Esto, de 5 veces la corriente nominal durante un tiempo como un tiempo así de grande. Y sin embargo, se puede observar aquí que es apenas casi la mitad de la corriente de arranque, la corriente de rotor bloqueado máxima, casi la mitad. Y sin embargo, la protección está sacando de operación al motor en un tiempo tan corto. Si vemos cuánto es 5 veces la corriente nominal, son 590 amperios. Más o menos, aproximadamente, esos son los valores de las corrientes de arranque. Como le había indicado en un principio, cuando un motor está apagado y se lo decide arrancar, el valor de corriente, el pico de corriente que se logra es de 590, casi 600 o un poco más, 610 amperios, son valores típicos durante un tiempo de casi 5 segundos que dura la aceleración del motor. Entonces, si el motor constructivamente está diseñado para eso y siempre, muy frecuentemente, cada semana, pasando una semana, estos motores arrancan porque los cambiamos y durante casi que 20 años han estado operando así y ninguno se ha quemado, quiere decir que el fabricante está en lo correcto y se está cumpliendo lo que el fabricante asegura. Los motores pueden soportar estos altos niveles de corriente durante tiempos considerables, pero sin embargo, eh, supongo que por miedo o por un exceso de precaución no justificada, se podría decir, alguien o algún grupo de personas decidió que 0.1 segundo, o sea, 100 milisegundos, un tiempo muy corto, debería ser el tiempo para esta función de rotor bloqueado, para que actúe y saque al motor y no lo queme. Ese debió ser el pensamiento de aquella persona o grupo de personas que configuraron el relé de esta manera. Pero sin embargo, no cayeron en cuenta de que es un tiempo exageradamente restrictivo eh, de que no es justificado. Incluso me atrevería a decir que nunca se hizo esto, de simular transitorios electromagnéticos y electromecánicos para ver cómo es la respuesta de los motores ante esos diferentes eventos y si vale o no, si es certero o no que los tiempos de despeje o de actuación de las protecciones sean tan pequeños. La imagen de abajo es exactamente lo mismo, la velocidad del motor y la corriente del motor, pero si la planta estuviera conectada a 138.000 voltios. Y se puede ver que el pico alcanzado cuando se despeja la falla ajena a la planta es mucho, mucho menor que el pico alcanzado acá. El pico es de aproximadamente 200 amperios, frente a los casi 300 amperios que se alcanzan acá. Es decir, la diferencia es dramática si la planta estuviera conectada a un nivel de voltaje más alto. Y eso es una muestra de que se logra una mayor robustez eléctrica si se tiene un sistema, una planta, una industria o lo que sea, conectado a un mayor nivel de voltaje. Los equipos perciben menos los transitorios porque, como se había dicho previamente, se tiene una mayor potencia de cortocircuito general. Los beneficios de esta propuesta, la propuesta de migrar a una línea de transmisión de mayor voltaje. Se tendrían dos enlaces de conexión confiables. ¿A qué me refiero con esto? Bien, en la actualidad, la planta de bombeo, eh, como es crítica, como había dicho al principio de la exposición, un servicio de agua potable es crítico, tiene la línea principal, que es la que estuvimos analizando, que sale de la subestación Pascuales, la subestación principal de Guayaquil, y va hasta la planta. Esa es la principal. Pero adicional tiene dos reservas, dos vías alternas de conexión para abastecer de energía a la planta. Pero esas dos vías
se podría decir que operativamente no son nada confiables. Y eso se pudo ver de una manera tan dramática y palpable el día, el día 20, ¿cuánto es? El día 4 de septiembre. ¿Por qué? Cuando ocurrió esto y se dañó en las horas de la madrugada, casi que 2 o 3 de la madrugada, ocurrió este daño que se ve en la imagen de la izquierda, el daño físico en el cable. Cuando se tuvo eso, pasaron 1, 2, 3 horas, no se daba solución al asunto. El operador de energía, SENACE, junto con la institución encargada del sistema de transmisión, no podían darnos energía por las conexiones alternas que tiene la planta de bombeo. Las dos conexiones alternas no podían dar energía a la planta por cuestiones operativas del sistema de transmisión local. ¿Por qué? Porque simplemente había una planificación que aquellas otras líneas iban a estar ocupadas, iban a estar con distribuyendo carga a otros lados, ¿no? Y la planta de bombeo no podía ser alimentada por esas vías, por dos vías, miren, o sea, se tiene dos líneas alternas que se las comparte con otras localidades, con otras industrias, se podría decir que ciudades o pueblos, ¿no? De ese modo, no hay una exclusividad en las reservas que tiene la planta de bombeo para alimentación de energía. Entonces, se podría decir que la planta de bombeo en el presente solamente tiene una vía confiable de suministro de energía, que es la línea de 69.000 voltios que se ha analizado aquí. Las otras dos vías no sirven prácticamente. Se tendría que hacer una extensa planificación operativa entre la empresa encargada del agua potable y el operador nacional de energía, que es el SENACE, para que con anticipación se sepa que se va a alimentar la planta por aquellas vías alternas, y sí se lo ha hecho. Pero en una emergencia como esta, se da, se puede ver dramáticamente que no sirven de reserva para alimentar de manera emergente. Otro beneficio, bueno, continuando en el primer beneficio, claro, perdón, acá sería, continuando en el primer beneficio, si se tiene la línea, si se construye la nueva línea de 138.000 voltios, ya quedaría esa como línea de abastecimiento principal para la planta y adicional quedaría la línea de 69.000 voltios como una reserva. Claro, y lo que voy a decir son parafraseos y frases que han dicho los directivos de la empresa, ¿no? de la organización, pero ¿para qué vamos a construir otra línea si tenemos la de actual? ¿O por qué nos vamos a dar el lujo de tener esa redundancia en otra línea de mayor voltaje si ya hay una actual? O sea, si se construye la línea de 138.000, va a ser redundante porque ya hay otra línea de 69.000. Bueno, ese es el pensamiento, la mentalidad siempre de la gente, de la parte administrativa, de la alta administración, se podría decir, de cualquier organización, no solamente donde yo trabajo, ¿no? Esto pasa en todo el mundo y en cualquier organización porque siempre se intenta economizar. Pero sin embargo, el exceso de economización, el exceso de ahorro, el pensar siempre en por qué hay que cambiar si siempre hemos trabajado así, esa mentalidad puede llegar a ser perjudicial desde el punto de vista de la ingeniería. Porque en ingeniería lo que nosotros siempre queremos es que operativamente las cosas estén bien, que hayan reservas, que hayan redundancias, no, para que si ocurre un problema, por otro vía se abastezca, se alimente, se siga la producción, ¿no? Pero sin embargo esto no es visto así desde la alta administración. El segundo beneficio que se obtendría es que, como se dijo previamente en un principio, que la nueva línea ya no atraviese por zonas pobladas o con exceso de vegetación. La nueva línea debería circular por una vía lejos de los domicilios de las personas. Otro beneficio es que se tendrá un mayor nivel de estabilidad de voltaje
más estabilidad de voltaje. Así cuando ocurran los mismos cortocircuitos ajenos que ocurren en el presente, la planta de bombeo no sufra de la misma manera. Y como último beneficio es que también se lograría que haya una mejor estabilidad de voltaje para el resto de usuarios. ¿A qué me refiero con transitorios electromecánicos? Cuando nuestros motores de alta potencia arrancan, también causan una ligera perturbación en el voltaje local. Ese voltaje se propaga a decenas de kilómetros a la redonda, son percibidos por otros usuarios del sistema eléctrico. Eh, entonces, si la planta estuviese conectada a un mayor nivel de voltaje, nuestras operaciones y maniobras, es decir, los arranques y paradas de nuestros motores, causarían menos impacto para los otros usuarios del sistema eléctrico. Eso como último beneficio, mm, honestamente no sería de importancia para la operación de la planta, pero también es una consecuencia de migrar a un nivel de voltaje más alto. Entonces, habiendo concluido la exposición, quisiera saber si hay preguntas, dudas, opiniones respecto a lo expuesto. Eh, Me dirán ustedes. Me dirán si aún tenemos también tiempo para mostrar la parte de la simulación, un poco de la simulación. Respecto a la parte de simulación, eh, esta es la simulación que se realizó en el software. Esta fue la que hice eh, para la planta de bombeo. En un principio, previo a yo recurrir a consultar al SENACE, a que me dé la información de las denominadas potencias de cortocircuito, de las barras de las subestaciones cercanas al sistema, a nuestra planta, yo tuve que hacer algo así para contrastar un poco la información. Porque en una primera instancia yo no tenía pues esa información de los niveles de cortocircuito, las potencias de cortocircuito en una simulación de transitorios electromagnéticos, es decir, de cortocircuitos, eh, sirve para determinar y analizar cómo son los aportes a la falla, cómo son los aportes de potencia al cortocircuito. Es decir, supongamos, ocurre un cortocircuito en una línea de transmisión por aquí. Los aportes, es decir, la potencia que aporta a ese cortocircuito, va a venir desde las diferentes partes del sistema de transmisión, desde el sistema eléctrico interconectado, y vienen desde aquellas fuentes. ¿Cuáles son las fuentes en un sistema de transmisión de alta potencia grande? Son las centrales generadoras. Clásicamente las centrales generadoras, las centrales hidráulicas, las centrales de carbón, de gas natural, de derivados de los combustibles como diésel, gasolina, fuel oil, etcétera, ¿no? Menos convencionales, centrales generadoras fotovoltaicas, aerogeneradores, ¿no? También las energías renovables también aportan a la falla, ¿no? Pero esas serían las fuentes las fuentes de un sistema de potencia, en un sistema eléctrico de potencia. Y esas fuentes son las que aportan con energía a un cortocircuito. Entonces, mi decisión fue de realizar un equivalente. Este de aquí es un sistema equivalente un poco minimizado de la realidad que hay en el sistema de acá. Y para poder ver pues cómo se aporta a la falla cuando hay un cortocircuito. En resumen, esta de aquí es la planta de bombeo. Esa sería la subestación de la planta de bombeo. Y esta de acá sería la subestación Pascual. Estas tres llamadas barras, que son barras son puntos en el sistema, en un sistema eléctrico al cual se conectan las líneas de transmisión. Esa sería una definición, ¿no? Se podría definir, se podría pensar en las barras como los puntos o nodos en donde
elementos como transformadores, capacitores, líneas, inductores, etcétera, se conectan para la distribución de la energía, ¿no? Entonces aquí se tienen los transformadores que se había mostrado, estos transformadores a ver, ¿dónde están? Estos transformadores que se ven aquí en la subestación Pascuales, estos transformadores de alto voltaje, serían los que se ven aquí, ¿no? Para bajar el nivel de voltaje y en el punto de 69.000 voltios se tienen los mismos alimentadores que están acá, aquí. Estos alimentadores o líneas que salen de 69.000 voltios serían, serían estas líneas, serían así en la realidad, líneas que salen hasta en el extremo en donde se conecta, donde aquí también se reduce el voltaje con transformadores 69.000, se lo baja en mi país, típicamente en mi región es a 13.800 voltios. Para la distribución en medio voltaje, se le denomina así, a media tensión, a medio voltaje, líneas más pequeñas, 13.800 voltios. En otras partes de mi país, de acá de Ecuador, la distribución es a aproximadamente 24.000 voltios, si no me equivoco. Pero al menos acá en Guayaquil, a 13.800 voltios. Entonces, en cada una de estas barras se reduce aún más el voltaje para continuar con la distribución de energía. Y esta es la planta de bombeo. No, entonces lo que hice fue un sistema equivalente y poner un intento de sistema interconectado equivalente alrededor de esta subestación Pascuales. Esta sería la subestación Pascuales, este recuadro sería, de la cuales ahí salen y llegan las diferentes interconexiones, ya sea al nivel alto de 230.000 o al nivel de 138.000. Entonces, salen diferentes líneas. Por ejemplo, esto de aquí, esta línea hacia acá, y en especial esta fuente. Santa Elena. Santa Elena es una localidad a más de 130 kilómetros de Guayaquil, pero sin embargo la consideré como necesaria ponerla en esta simulación, en este modelamiento, porque eh, Santa Elena es una subestación es una central eléctrica, es una central de grupos electrógenos de diésel de aproximadamente más de 100 megavatios. Por lo tanto, en una falla de alta potencia, es decir, en un cortocircuito a nivel de 69.000 voltios en Guayaquil, sin duda alguna, esta, esta central generadora va a aportar con energía a la falla. ¿Por qué? Porque eléctricamente, en el nivel de 138.000 voltios, tiene conexión directa con la zona de Pascuales. Entonces, sin duda alguna, aporta a la falla. Es decir, esto de aquí que explico es para entender el por qué una zona tan lejana puede ser una fuente para un cortocircuito que ocurre tan lejos. Y es así. Más aún esta es la que había explicado al inicio, la central generadora Molino, llamada Paute comúnmente, es una central hidráulica de alta generación, aproximadamente 1.075 megavatios de capacidad de generación, y está ubicado a alrededor de 280, creo, kilómetros de distancia de la zona de Pascuales, de la zona de Guayaquil. Y sin embargo, sin duda alguna, es una fuente que aporta con energía al cortocircuito, a cualquier cortocircuito que ocurra en la ciudad de Guayaquil. En este caso específico, en las líneas de 69.000 voltios. Entonces, bueno, así fui modelando, reduciendo un poco y manteniendo las interconexiones que eran necesarias de aquellas fuentes. Aquí no están puestas aquellas subestaciones o puntos que solamente son de carga, es decir, eh, aquellos puntos de 138.000 voltios que no tienen centrales generadoras no eran necesarios ser considerados, pueden ser obviados.
Este de aquí es un centro de carga. Aquí es una subestación donde solamente he conectado carga. La puse por el simple hecho de poder simular un cortocircuito en esta línea. Porque en la realidad ocurre y en la realidad un cortocircuito en esta línea nos afecta. Entonces solo por eso lo puse. Pero de ahí, en la teoría, esto no aportaría con energía a un cortocircuito. Entonces así, si queremos ver, por ejemplo, el comportamiento de estos motores cuando arrancan, por ejemplo. Aquí tengo listo un evento que es el arranque de un motor de estos. Estos motores, aquí está, unidad de motor vertical. Estas son las características eléctricas necesarias que tuve que poner para modelar el motor. Esto lo saqué de la hoja, de la hoja técnica de General Electric. Esta hoja. Tuve acceso a esta información, ¿no? Es la hoja que da el fabricante al cliente y tiene una buena cantidad de características eléctricas. Con estas características eléctricas, entre ellas el par mecánico del motor, se puede modelar esta máquina en Power Factory o en cualquier software de esta manera, ¿no? Entonces, una vez modelado, ingresado los datos, yo puedo ejecutar una simulación en donde puedo ver el comportamiento del motor cuando arranca, para ver lo que había indicado en la exposición. Por ejemplo, si yo le pongo un tiempo vamos a poner de 8 segundos. A ver, un momento. Acá. A ver, aquí está el evento. A ver, hay que abrirlo. Ya hice. Ahora sí, si simulamos nuevamente, ya. Este es el comportamiento aproximado del motor cuando ocurre el arranque. A ver, vamos a ponerle más tiempo. Ya. Este es el comportamiento aproximado del motor cuando arranca. Le he puesto 15 segundos de simulación. En el instante que se cierra el interruptor de este motor de alta potencia, la corriente alcanza un valor aproximado. Va a depender de muchos factores en la realidad, pero un valor aproximado de 575 kiloamperios, es lo que había indicado. 575 kiloamperios, si lo comparamos con la corriente la corriente nominal del motor, es de aproximadamente 4.87 veces, es decir, cercano a 4.9, cercano a casi 5 veces la corriente nominal en el arranque. Y esta corriente se mantiene en ese valor tan alto mientras el motor acelera. En la imagen de arriba tenemos la velocidad. Está en cero, la velocidad está en por unidad, ¿no? Está en cero, o sea, es porcentaje de la velocidad máxima. La velocidad máxima es 1800 RPM, la velocidad de este motor. Eso quiere decir que en este punto, que ya alcanza la velocidad máxima y se estabiliza y se queda ahí, aquí lo que indica es que la velocidad de operación del motor es de casi 98.8% la velocidad nominal, es decir, el 98.8% de 1800 RPM. ¿Ya? Entonces parte desde el reposo desde cero y alcanza hasta cercano a la velocidad de operación, la velocidad nominal. Durante este tiempo la velocidad va aumentando
y mientras va aumentando se le conoce como etapa de aceleración del motor. Mientras el motor va acelerando, lo que la corriente se mantiene en ese valor tan alto. Y fíjense el tiempo, la simulación se sitúa hasta que se estabiliza en un valor de aproximadamente 7 segundos, que es lo que dura la aceleración del motor. Cuando el motor alcanza la velocidad cercana a la nominal, la corriente disminuye y la corriente se queda en el valor de operación de estado estacionario, es decir, 113 amperios, lo que habíamos visto en la presentación. Entonces, con esto de aquí es lo que le quería mostrar de cómo es el arranque de una máquina, al menos en la máquina de corriente alterna. Durante un tiempo tan prolongado se mantiene tan alta el valor de corriente y sin embargo la máquina no sufre, no se quema, no se daña. Y él lo ha hecho así durante su tiempo de vida. Esos motores están instalados, llevan instalado un poco menos de 20 años, pero nunca se han quemado por un arranque. Entonces no es para nada justificable lo que la gente encargada de la parte eléctrica, el mantenimiento eléctrico, hizo con la protección de rotor bloqueado. ¿Por qué ponerle un tiempo de operación de esa protección tan pequeño para un valor que ni siquiera llega a la corriente máxima, que son estos 570, casi 600 amperios? Eso de ahí da una lección bastante importante de que si bien cuando uno está encargado del mantenimiento de cualquier equipo, mecánico, eléctrico, electrónico también, y ya lleva muchos años de operación, a veces uno quiere ser cuidadoso, tiene un poco de miedo y le ajusta mucho sus protecciones, de cualquiera que sea el tipo de la protección, para que no sufra. Ese es el pensamiento, ¿no? Pero sin embargo, se lo hace sin un criterio técnico o de ingeniería que respalde que ese ajuste sea o no certero, porque puede ser, como en este caso que he explicado, el ajuste sea excesivo y se traduzca en una operación completamente incorrecta. Los motores continuamente salían de servicio ante fallas y cortocircuitos que no tenían nada que ver con la planta. Ocurrían en otras localidades, en otras locaciones, en otras líneas de transmisión y afectaban a la planta. Eso es, pues, intolerable, eso es, no puede seguir así. Entonces, esa fue el aporte mío en el lugar donde trabajo, de hacer este análisis. Ya se tomaron los correctivos. La protección de rotor bloqueado pasó de ser configurada en 0.1 segundo a ser configurado a 1 segundo. Ahora la protección va a actuar en 1 segundo. Y como se vio en la presentación justo aquí, ¿qué es lo que vimos aquí? ¿Cuánto era el tiempo aproximado en que esta pico se suprimía? O sea, si vemos hasta cuando llega a exactamente 113 amperios, pasa alrededor de 400 milisegundos, lo cual es un tiempo menor a medio segundo. Se espera entonces que con el ajuste que ya hizo la gente de mantenimiento eléctrico de la planta donde trabajo, ya no vuelva a ocurrir esto en aquellos motores. Eso fue recién hace 2 o 3 semanas, ese ajuste que se le hizo. Estamos y vamos a estar durante meses en una etapa de observación para ver si, pues, cada vez que ocurra un cortocircuito en otras líneas de transmisión, en otros lugares ajenos a la planta, si efectivamente los motores siguen saliendo de servicio o ya no. El asunto es que ahora la pregunta es, pues, ¿cómo nos damos cuenta que ocurre una falla de esas si el motor no salió de servicio? Pues ese es el reto, ¿no? Estar pendiente, no solamente nosotros como operación, sino la gente de mantenimiento eléctrico que tiene contactos incluso con la empresa distribuidora de energía de la ciudad, de que esté monitoreando de cuándo ocurren los mismos tipos de eventos, pero sin que nos afecten a nosotros. Entonces, esta ha sido la presentación. Agradezco la asistencia. Nuevamente, si hay dudas o preguntas, por favor, hacerlas.
Veo aquí que hace bastante tiempo, y disculparán no haber visto los mensajes, eh, alguien preguntó qué es ONAF. Ya voy a compartir nuevamente. ONAF, eso estaba aquí en los transformadores. Supongo que aquí tal vez. Mm, a ver. Ah, ya. Sí, sí, está acá en el texto. ONAF significa en inglés, son siglas en inglés, eh, aceite natural, aire forzado. Oil natural, air forced en inglés. Lo que significa que en un transformador de cualquier tamaño que sea, sobre todo, bueno, en un transformador de potencia, como los de la foto de la izquierda, los que se alcanzan a ver aquí, esta máquina grande, en su interior hay aceite, ¿no? Y el aceite en un transformador tiene dos principales, no digo que sean las únicas, dos principales finalidades, dos usos. El primero es que sirve como dieléctrico. En su interior sirve para aislar dieléctricamente a los componentes, a las partes eléctricas energizadas. Y adicional, y no menos importante, sirve como refrigerante porque los transformadores pueden alcanzar altas temperaturas, pero el refrigerante, que es aceite, le evita que la temperatura suba excesivamente. Ahora, ¿qué significa ONAF? Significa que eh, el aire va a circular de manera, perdón, el aceite va a circular de manera natural, es decir, como está caliente, ¿cuál es el comportamiento de la convección de cualquier fluido? Tiende a subir y generar corrientes internas de sube y baja el fluido, ¿no? Corrientes verticales. Corrientes me refiero a movimiento de fluido, no a corriente eléctrica. Entonces, va a circular de manera natural y el aire forzado significa que se van a encender los ventiladores del transformador para enfriar aún más al aceite que refrigera al transformador. En resumen, ¿qué significa ONAF? Que los 56 MVA de capacidad se alcanzan cuando cada transformador de potencia está con la ventilación máxima posible para enfriar, para su enfriamiento máximo, ¿no? Tanto el aceite cumpliendo su ciclo de convección como el aire que enfría a los radiadores por donde circula el aceite del transformador. Eso significa ONAF. Asimismo, puede haber un enfriamiento de tipo OF a F, es decir, que el aceite es forzado a circular. Ahí se utilizan pequeñas bombas en el transformador para que circule el aceite, pero esos casos no son típicos. El caso típico siempre es ONAF, es decir, que el aceite circule de manera natural y el aire con los ventiladores de manera forzada para enfriamiento. Eh, Listo. Ingeniero, muchas gracias por la ponencia, ha estado muy interesante. Eh, en sí la aplicación, no más que todo en Power Factory. Más bien quería pedirle un favor, ¿podría encender su cámara para tomarle una fotito? Ya que son lineamientos que nos piden a nosotros para, Ya. por favor, era rápido. A ver, Ya. ahí sería. Sí, cuando esté listo me avisa para tomarle la Ya, fotito. ahí ya estoy listo. Ya, un rato. A ver, ahorita le... A un momento. A ver, uno, dos, tres. A ver, una más, por favor. A ver, uno, dos, tres. Ya está, ingeniero. Listo, muchas gracias. Ok. Muchísimas gracias por la ponencia. Bueno, sí tuvimos solo una pregunta al parecer. Comentarle que los chicos que se inscribieron o que estuvieron eran o sea, de carreras afines a lo que usted también está, como Ujú, mecatrónica, electrónica, entonces sí se logró entender y ujú. ah, nuevamente gracias y bueno,
damos por concluido la, la ponencia para el día de hoy. No Ya. sé, ingeniero, ¿tiene que comentar algo quizá para No, finalizar no, ya? también agradezco mucho la invitación para participar. Eh, Me agradó haber expuesto el tema que desarrollé este año. Genial. Entonces, bueno, sin más que decir, damos por concluido esta ponencia.